¿Por qué usamos el lenguaje matemático si ya contamos con el lenguaje natural? Todo lenguaje es un conjunto de palabras que identifican a los objetos, de verbos que describen las acciones de los objetos o entre ellos mismos, y a la vez de palabras modificadoras que dan inflexiones o modifican los significados de otros conceptos. El lenguaje natural puede hacer esto, claro, pero no es preciso. Requerimos de los números y reglas de comparación, porque es necesario contar y medir a los objetos y saber negar y afirmar correctamente, así como clasificarlos y saber por qué un objeto es de una clase y no de otra. Saber, en fin, separar lo que es de lo que no es. El lenguaje matemático nos permite describir lo que nunca hemos visto y para lo cual no tenemos palabras en el lenguaje natural, así como amplificar aquello minúsculo e invisible o tocar aquello que no podemos alcanzar. Nos permite ser dueños de nuestros propios pensamientos y expresarlos para los demás. Describir a los objetos implica tener un lenguaje para nombrar y medir sus características objetivas, pero también para expresar y cualificar características subjetivas, saber verbalizar su estructura geométrica, así como sus restricciones en el tiempo y en el espacio. De igual forma, es necesario expresar su estructura lógica, así como las transformaciones o operaciones que sufre por el contacto con el medio en los diferentes contextos o también por el contacto con otros objetos. Y de manera igual de importante, es necesario poder expresar los cambios que sufre a lo largo del tiempo o por las modificaciones que le da nuestro pensamiento. Por eso, el lenguaje matemático es afinar un lenguaje universal que trasciende a los lenguajes naturales, pero se acopla con ellos. Así, con el lenguaje matemático podemos hacer diversas operaciones que nos permiten expresar lo que sabemos o queremos saber de los diferentes objetos. Por ejemplo, definirlos, diciendo qué es y establecer las características que ha de cumplir el objeto para ser. Para cualquier objeto dado, debemos poder decir si es o no es de una cierta clase que se haya definido previamente. Además, poder representarlo con su información relevante es esencial para nuestro lenguaje universal. Establecer, de ser posible, alguna métrica, es decir, saber cómo se mide y qué se mide. Y una vez que logramos medirlo, es posible compararlo con otros objetos de su clase o incluso con los de otras clases. Podemos modificarlo sin que el objeto abandone su clase y sin necesidad de hacerle cambios físicos. O también podemos combinarlo con otros objetos de su clase para que tenga características especiales. Con el lenguaje es posible transformarlo para que el objeto sea de otra clase diferente. También podemos escribir una historia sobre el objeto. Es el producto del lenguaje refinado y además el propio lenguaje le permite cubrir su función esencial, que es comunicar lo que sabemos del objeto y así multiplicar nuestro conocimiento. El lenguaje matemático se convierte en el lenguaje de la ciencia y del conocimiento humano. Aprendamos a expresarnos con él y partamos de la conjetura para iniciar a estructurar nuestro pensamiento por medio de proposiciones demostrables, para más tarde tener la capacidad de lograr conocimiento nuevo. El mundo está esperando un teorema de tu parte.